Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Así que llegamos al último día de esta fiesta de los panes sin levaduras, también conocido como panes ácimos, que justamente lo estamos utilizando en el título de este mensaje, que es el significado de los panes ácimos. El significado de los panes ácimos. Entonces aprovecharemos este espacio para repasar lo que la Biblia enseña sobre esta primera temporada de fiesta que comenzó justamente con la Pascua, que apunta el sacrificio supremo de Jesús por todos nosotros. Entonces el periodo empieza de esta primera temporada de fiesta con Jesús poniendo de su parte primero, su vida, su sacrificio. La segunda fiesta, la que estamos concluyendo hoy, panes sin levadura, enseña que los verdaderos seguidores de Cristo tenemos que apartarnos del pecado después de habernos aceptado el sacrificio de Jesús. En esta segunda fiesta somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que por nuestra voluntad y esfuerzo abstenernos del pecado. Aunque sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para poder apartarnos del pecado. Y obviamente siempre lo pedimos a Dios eso. Estas dos primeras fiestas están repletas de simbolismos físicos. En la Pascua nosotros entendemos y aceptamos el sacrificio de Jesús al comer el pan y beber el vino en su memoria. Y en panes sin levadura no comemos nada leudado durante 7 días, demostrando o cuánto estamos dispuestos a apartarnos del pecado. Pues la levadura es símbolo del pecado durante los días de panes sin levadura. Como es sabido, de las 7 fiestas santas de Dios, apenas 2 de ellas no requiere ningún tipo de simbolismo, que hagamos algún tipo de simbolismo, además de descansar en ese día y asistir a los servicios. Y estas 2 fiestas son, para hacer un poco de memoria de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos, estas 2 fiestas que no requieren ningún simbolismo de nuestra parte es Pentecostés y trompetas. Las demás 5 fiestas sí nos requiere que nosotros hagamos o practiquemos algún tipo de simbolismo. Entonces, además de la Pascua, con el símbolo del pan y del vino, de panes sin levadura, con el abstenernos de toda masa leudada, tenemos también expiación, donde Dios requiere nuestro ayuno. Tabernáculos y último gran día, que es cuando tenemos que salir de nuestras casas para vivir en moradas temporarias. Ahí están simbolismos que tenemos que practicar. Yo entiendo que Pentecostés y trompetas tienen ciertas afinidades. Una afinidad de ellas es que en esas 2 fiestas no hay, como he dicho, práctica de ningún tipo de simbolismo de nuestra parte, como se hace en las otras 5 fiestas. Y la otra afinidad de esas 2 fiestas es que Pentecostés fue el día que Dios derramó su Santo Espíritu a sus discípulos que estaban reunidos en el año 31 de nuestra era. Esa fiesta, Pentecostés, no tenía y ni tiene algún tipo de simbolismo que practicar, pero a los discípulos de Jesús, que estaban ellos unánimes, juntos en aquel día reunidos,
ellos recibieron el don del Espíritu Santo que les bajó en forma de lenguas de fuego, como está relatado en el libro de Hechos, capítulo 2. Ahí está ese relato. No había y no hay ningún tipo de simbolismo que practicar en Pentecostés, pero el hecho de que cumplan la fiesta y se reúnan y que se hayan reunido los discípulos en ese día según el mandato divino, les favoreció a ellos con la venida y el derramamiento del Espíritu Santo. Si alguno de ellos, de los discípulos, no estuvieran reunidos en ese día de Pentecostés, ellos no tendrían recibido en aquella ocasión ese don del Espíritu Santo. Vean ustedes que tampoco ya para el futuro, en el día de trompetas, sabemos que no hay ningún tipo de simbolismo que practicar en la fiesta de trompeta, pero es interesante que el nacimiento de Jesús en la tercera temporada de las fiestas santas, nosotros creemos que fue exactamente en ese día de trompetas. Y que así también a la luz de Pentecostés, que no tiene ningún simbolismo, pero así como en aquella fiesta de Pentecostés el Consolador se manifestó, así también creemos que Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores en un día futuro de trompetas. Ningún simbolismo que practicar, apenas estarmos unánimes como han estado los apóstoles en el año 31 de nuestra era para celebrar Pentecostés, para que aquel día de trompetas futuro no sea una sorpresa para los miembros de la iglesia. Entonces vean, estar unánimes y observar la fiesta es importante, aunque no haya simbolismo en estas dos fiestas para hacerlo. Y eso obviamente no contradice la expresión de Jesús cuando dijo el día y la hora nadie sabe. Jesús dijo de su venida, el día y la hora nadie sabe. Eso está escrito en Mateo 24, versículo 36, esa afirmación de Jesús. Y podemos pasar allá para acordarnos. Mateo 24, versículo 36 en adelante. Vamos a leer algunos versículos más a partir del versículo 36. Mateo 24, empezando por el versículo 36. Aquí está la afirmación de Jesús: empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Sin embargo, Jesús pone un ejemplo de quienes verdaderamente serán tomados por sorpresa en aquel día. En el versículo 37 al 39 dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quiénes son los que comían, los que bebían, que se casaban y se divorciaban? Obviamente todo el mundo, menos Noé y su familia, que esperaban sí el diluvio. ¿Y quiénes serán tomados por sorpresa en la venida futura de Jesús? Nuevamente todo el mundo, menos los miembros de la iglesia, que estaremos reunidos, unánimes, en el día de trompeta, así como estamos reunidos hoy en un día de panes sin levadura.
y cómo también estuvieron reunidos los discípulos en un día de Pentecostés. Pero continuaremos sin saber el día y la hora, porque nadie puede señalar cuál fiesta de trompetas vendrá Jesús. Por lo tanto, mientras en estas dos fiestas que estaba hablando hace un rato, Pentecostés y trompetas, Dios ha requerido apenas que sus fieles estén reunidos unánimes por razones que ya hemos explicado. En las demás 5 fiestas, Dios sí requiere la práctica de algún tipo de simbolismo. Pero hay muchas cosas más interesantes relacionadas con las fiestas santas que podíamos pasar horas hablando. Pero hoy vamos a restringirnos, como es el título del sermón, a la fiesta que estamos guardando y casi concluyendo: panes sin levadura. El pueblo de Israel, cautivos en Egipto, como nos estaba explicando nuestro hermano Gustavo en el primer mensaje, ellos estaban muy aprensivos, pues Dios, a través de Moisés, acababa de lanzar 9 plagas terribles contra los egipcios. Y asimismo, Faraón no había permitido dejarlos ir. Dios anuncia la última y definitiva plaga, que sería la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Las instrucciones de Dios fueron precisas. El sacrificio del cordero en cada familia israelita, cuya sangre tenían que manchar los dinteles de sus puertas como una señal, para que cuando en esa noche Dios viniera a herir de muerte a los primogénitos de los egipcios, pasaría por alto de las casas de los israelitas que estaban teñidas con sangre en sus dinteles y no les heriría. Esa es la traducción de la misma palabra Pascua: pasar por encima. Jesús simboliza aquel cordero. Jesús es el que simboliza aquel cordero. Y por medio de los que aceptemos su sangre, la sangre de Jesús, o sea, su sacrificio, Dios nos perdona, pasando por alto nuestros pecados pasados, de los cuales nos hemos arrepentido, y nos libra y nos librará de la muerte segunda, la muerte eterna. Dios instruye la Pascua primero y luego los panes sin levadura unos días antes de lanzar la 10ª y última plaga contra los egipcios. Y sus instrucciones están en Éxodo 12, lo cual podemos pasar. Éxodo 12 a partir del versículo 1. Éxodo 12. Vamos a leer a partir del versículo 1. Éxodo 12, versículo 1. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Dios instruye que aparten cada familia un cordero sin mancha. Y dice el versículo 6, y habéis de guardarlo al cordero hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Instruye entonces Dios al pueblo a manchar sus dinteles con la sangre de los corderos sacrificados para su protección, como ya hemos indicado anteriormente. Y luego Dios instruye
los días de los panes sin levaduras, aquí en el versículo 15, Éxodo 12, versículo 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Y Dios explica la razón aquí en el versículo 17 y 18. Y guardaréis, versículo 17, y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levaduras, hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, para que no haya duda de las fechas, aquí Éxodo 12, versículo 6, hemos leído que el día 14 se sacrifica el cordero y al final del día, ya empezando el día 15, ¿no?, que hemos leído en 18, se empieza a comer los panes sin levadura. Dice, versículo 18, como el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levaduras. Ya está diciendo al finalizar el día 14, entonces ya es el día 15. Hasta el 21 del mes por la tarde. Así concluye el versículo 18. Bueno, al final del día 14, empezando el día 15, que es el primer día de los panes sin levadura, nosotros podemos contar 15 el primer día, 16 el segundo, 17, 18, 19, 20, 21 es el séptimo día. Si incluimos el día 14, entonces serían 8 días y no 7. Pero Dios es preciso al decir 7 días, excluyendo el día 14, que es la Pascua. De todas maneras, ustedes podrían anotar y leer después Levíticos 23, de los versículos 5 a 6, incluyendo que, bueno, incluso se ha leído algo en el primer mensaje. Ahí es donde dice exactamente que el 14 del primer mes es la Pascua y el día 15 es el primer día de panes sin levadura. Bueno, nosotros insistimos un poco en esto porque sabemos que los judíos hacen la Pascua en la noche del día 14, que ya es el 15. Entonces, ellos hacen, mientras nosotros hacemos al atardecer del 14, ellos acaban haciendo al atardecer del 15. Pero aquí las escrituras son bastante claras. Éxodo 12, ahora versículo 29, nos dice lo siguiente. Y aconteció que a la medianoche, aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero ahora nos daremos cuenta de algo muy extraño, perpetrado por una nación física que no entendió la segunda fiesta instituida por Dios. Y estamos hablando de los israelitas. Y sin miedo a equivocarme, yo les digo que la nación de Israel no entendió el verdadero significado de la primera fiesta de la Pascua y menos la de panes sin levaduras. Los israelitas no entendieron que tenían que comer panes sin levadura los 7 días posteriores a la Pascua, pues ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban preparando masa para leudar. ¿Y cuándo estaban preparando masa para leudar? Después que fueron instruidos de no hacerlo.
Éxodo 12 ahora, versículos 33 y 34. Versículos 33 y 34. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. El texto dice antes que se leudase. El adverbio de tiempo utilizado en ese texto traducido como antes es la palabra en hebreo terem. Terem. Terem, que significa, según el diccionario de James Strong's, interrumpir o suspender. Entonces, han tenido que interrumpir o suspender un proceso que ya lo estaban haciendo. Los israelitas estaban preparando panes con levadura, aunque Dios había ordenado en Éxodo 12, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, incluyendo las fechas, Dios les dijo. ¿Y por qué no comieron panes con levadura cuando salieron de Egipto? ¿Porque se recapacitaron y obedecieron a Dios? No. Comieron panes sin levadura porque no les alcanzó el tiempo para leudar la masa. Así de sencillo. En el folleto de las fiestas santas de Dios que tenemos en la iglesia, en su capítulo 3, en la página 21, en su tercer párrafo de esa página, nos aclara sobre la levadura diciendo lo siguiente en el folleto de la iglesia. Abre comillas. El proceso de fermentación que hace que el pan se leude lleva tiempo. Lo que los israelitas no han tenido en ese momento fue tiempo. Y continúa lo que dice el folleto de la iglesia. Los israelitas habían salido apresuradamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Lo que empezó como una necesidad continuó por una semana. Cierra comillas de lo que está escrito en el folleto de la iglesia. Antiguamente la levadura se obtenía de una pequeña porción de masa añeja que se guardaba aparte con ese propósito. Luego, ella era utilizada al introducirse en la masa nueva que se preparaba. Así esa masa añeja, ¿no?, una masa agria con un grado alto de fermentación, era lo que leudaba todo el resto de la masa nueva que se hacía. El proceso de su fermentación se llevaba tiempo. Por eso, cuando había la necesidad de preparar comida a corto plazo, se usaban tortas sin levadura. Es esa porción de masa agria, como dije, que afecta poco a poco toda la masa nueva, hasta que ya es masa preparada. Como dice Gálatas, un poco de levadura leuda toda masa. Un poco de levadura leuda toda masa. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Bueno, aquí continuamos en Éxodo 12, donde ya tenemos la Biblia, las Biblias abiertas. Entonces ahora vamos a leer el versículo 39 de Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. Los israelitas no entendieron en un principio que tenían que comer panes sin levadura durante 7 días con fecha específica.
Nunca antes habían hecho eso por tan largo periodo. Bueno, las fiestas santas no habían sido instituidas antes, ni con Adán, ni con Abraham, con nadie antes había fiestas santas. Las fiestas santas fueron instituidas a partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y por qué eso? Porque Dios estaba enseñando de una forma colectiva su plan de salvación. Antes eran pocos los llamados, se puede contar con los dedos. Abraham, Enoc, ¿no? Y otras personas antes del diluvio y después mismo del diluvio, antes de la formación del pueblo de Israel. Las personas eran llamadas individualmente y Dios les concedía ese conocimiento, les daba ese conocimiento de su plan de salvación, pero individualmente. Pero para darlos de una forma colectiva a formar su pueblo, Dios entonces los ha enseñado a través de las fiestas santas que se instituyó cuando Dios instituyó un pueblo colectivo. Y nosotros somos su legado. Nosotros también practicamos la fiesta santa porque somos una comunidad colectiva, no individuales. No individuales. Entonces Dios estaba instruyendo esta temporada de fiestas que tiene un significado muy importante y impresionante en su plan maestro. Y mismo sabiendo que ellos, los israelitas, no iban a cumplir con el mandato por ser una nación física, por ser algo también novedoso, porque no habían hecho eso antes. Dios ya había previsto por las circunstancias de su salida apresurada de Egipto, que ellos estarían obligados a comer panes sin levaduras, queriendo o no queriendo. ¿Saben a qué otra fiesta ese hecho nos recuerda? A lo que pasará justamente en la fiesta de trompetas y consecuentemente tabernáculos. Tenemos acá un mundo rebelde contra las leyes de Dios. Jesús vendrá en el futuro próximo a gobernar esta tierra como rey de reyes y señor de señores. Y como dice Apocalipsis, con vara de hierro. Con vara de hierro. Son varios textos. Pueden anotar uno de los textos para estudiar después, aunque ya es conocido. Apocalipsis 2, versículo 27 es uno de ellos. Con vara de hierro. Apocalipsis 2, 27. Los israelitas estaban preparando la masa para leudarse y Dios interviene y los impide de leudar la masa. Jesús viene a gobernar este mundo, pero las personas no quieren cambiar de sistema. Están acostumbradas al sistema de Satanás. Entonces Jesús en su venida, en trompetas, con vara de hierro, les obligará a cambiar de sistema. Y cuando, por ejemplo, Egipto se rehusará en el futuro, reino de Dios, a subir a Jerusalén, a festejar la fiesta de tabernáculos, Dios les castigará no enviando la lluvia. Entiende lo que pasó con los israelitas en Egipto y lo que pasará con la humanidad en el futuro. Son paralelos. Son circunstancias muy parecidas de rebeldía que Dios los obligará. Primero Dios los obliga a los israelitas, luego Dios los obligará al mundo entero. Les será difícil al principio asimilar las enseñanzas del verdadero camino a seguir, pero Dios va a proporcionar los medios para ello, hasta que verdaderamente el mundo entero en el futuro se dé cuenta. El capítulo siguiente, Éxodo 13. Éxodo 13, cuando ya habían salido de Egipto, aquí ya ellos salieron de Egipto en el capítulo 13, y ya habían entrado al desierto, Dios a través de Moisés
les volvió a recordar en el versículo 6. Aquí, Éxodo 13, versículo 6. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor, como hoy. Hoy es el 7º día de la fiesta de panes sin levadura. Fiesta solemne. Ellos ya se encontraban dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura cuando Dios dijo eso. Y Dios les recordó que el último día, como hoy, sería también solemne. Y con el pasar de los años, las fiestas santas de Dios fueron observadas por el pueblo de Israel y se volvió una costumbre nacional. Pero el pueblo nunca entendió su significado espiritual de todas las fiestas de Dios. Levíticos 23, sí, vamos a repasar algo. Levíticos 23, vamos a leer versículos 5 al 8. Levíticos 23. Levíticos 23, de los versículos 5 al 8. En el primer mes, empezando por el versículo 5, en el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levaduras para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. Estamos hablando del día 15 del primer mes de Nisan. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y así han estado haciendo. Y lo continuaron los judíos en tiempo de Cristo. Y lo observan hoy los mismos judíos atribuyendo a esa fiesta de panes sin levaduras al recuerdo de su liberación de la esclavitud de Egipto. Como hemos ya leído en Éxodo 12, 17, no necesitan ir allá. En Éxodo 12, 17 dice, y guardaréis la fiesta de los ácimos porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaré este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 12, versículo 17. Quizás ese evento físico es lo que puede hacer confundir a muchos sobre el significado espiritual de esa fiesta santa. Ha llegado el momento de comprender algo que se nos pasó por alto en esa fiesta. Cuando Dios dijo que el pueblo debería guardar esta fiesta, porque en aquel mismo día los sacó de Egipto, ese no es el significado de la fiesta, sino una razón primaria para guardarla. Mientras estaban bajo la esclavitud de Egipto, ellos no podían celebrar ninguna fiesta. Y hasta el mismo sábado, que es lo que sí por generaciones antes de ellos ya estaba instruyendo desde Adán. Y el mismo sábado ellos habían perdido la costumbre de guardar, no porque no querían, mas porque los egipcios no les permitían. Después que salieron de Egipto, Dios, a través del milagro del maná, aclaró a su pueblo cuál era exactamente el 7º día de la semana, el sábado que correspondía al día 7º de la creación de Dios, donde Él descansó y bendijo. ¿Cuándo pudieron volver a guardar el sábado los israelitas? Cuando salieron de Egipto.
¿Cuándo pudieron observar las fiestas santas? Comenzando con esta primera temporada, cuando salieron de Egipto. Egipto es sinónimo, como dijo nuestro hermano en el primer mensaje, es sinónimo de pecado. Ellos estaban bajo el sistema de Satanás. No podían hacer nada en esta situación de esclavos cautivos. Entonces Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que pudieran escoger su camino de vida. Esa es la razón, para que pudieran escoger el camino de Dios, si así lo deseasen. Les dio un motivo maravilloso y trascendental para seguir adelante, la promesa de que Jesús vendría y pagaría su deuda, en este caso la pena de muerte eterna, espiritual, que ellos merecían. Y luego los sacó de las garras de Satanás para que con su libre albedrío tuviesen la capacidad de escoger el camino a seguir, de preferencia el camino de Dios. Es cierto que tendrían que acordar en panes y levaduras que fueran librados de la esclavitud de Egipto. Sí, tenían que acordarse de eso. Que Dios con mano fuerte les sacó de allá. Pero como dije, ese hecho les permitió escoger, guardar la fiesta de los panes y levadura, pero no es su significado. Además de la salida de Egipto, la salida de Egipto fue una consecuencia de la Pascua. Debido a la muerte de los primogénitos en Egipto, o de los egipcios, en consecuencia de lo que hicieron en Pascua, ese fue el motivo por el cual Faraón liberó a Israel. No liberó Faraón porque ellos comieron pan sin levadura, sino porque murieron sus primogénitos en consecuencia de lo que hicieron en Pascua. Una vez que salieron de Egipto, de las garras de Satanás, ¿podemos afirmar que estaban libres del pecado? Exacto. Al salir de Egipto, otra pregunta, ¿se volvieron perfectos? No, absolutamente. Cuando salieron de Egipto, no estaban libres del pecado, solamente tuvieron la oportunidad de escoger. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo. Vamos a empezar por el versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Aquí Dios dijo a los israelitas: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Quiero que entienda que ellos estaban atrapados en Egipto. Dios, al sacarles, les libró del mal. Dios no les libró del mal, estoy mal aquí. Dios, al sacarles, no les libró del mal, sino que les dio la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. En Egipto, atrapados en las garras de Satanás, no podían escoger. Pero una vez salidos de Egipto, ya podían escoger entre el bien y el mal. La salida de Egipto no significa la salida del pecado. La salida de Egipto significa una oportunidad para obedecer a Dios. Pero no es ninguna garantía de salvación, sino un primer paso hacia la salvación. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, cuando nosotros hemos sido llamados por Dios,
Él nos quitó de las garras de Satanás, de la esclavitud de que vivíamos todos nosotros antes de conocer este camino de vida. Nuestro llamamiento corresponde a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, ese fue apenas un paso, el primer de ellos. Y ese primer paso solo fue posible porque Cristo se sacrificó por nosotros primero. Ese fue el motivo y la razón principal que permitió con que Dios sacase su pueblo de Egipto y a nosotros de las garras de Satanás. Si Jesús no hubiese intercedido por nosotros, si Jesús no hubiese ofrecido su vida en lugar de nosotros, seguiríamos en las garras de Satanás e Israel nunca habría salido, nunca habría sido libertado de la esclavitud de Egipto. Muy bien, Él se sacrificó y nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Y ahora qué? ¿Ya somos perfectos? ¿Ya no podemos pecar más? Claro que no. Al sacar a su pueblo y a nosotros de la esclavitud en que vivíamos antes, nos dio la oportunidad de escoger. Mientras éramos esclavos, mientras su pueblo era esclavo en Egipto, no podían escoger. Eso quiere decir que al ser llamados, Dios nos dio una oportunidad y ha cambiado y ha cabido a nosotros a escoger. Deuteronomio 30, ahora versículo 16, continuando, y vamos a leer más algunos versículos aquí de Deuteronomio 30. Ahora el versículo 16, Deuteronomio 30, versículo 16. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Y estamos hablando después que lo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y después de que nos ha sacado a nosotros de la vida que teníamos antes, esclavos también de Satanás. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. La tierra para la nación física de Israel fue la tierra prometida. Y para nosotros será el reino de Dios. Versículos 17 y 18, aquí de Deuteronomio 30. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Ese es el punto. Dios nos llamó y nos quitó de la esclavitud del pecado, al igual que lo hizo con el pueblo físico de Israel. Inmediatamente después de la fiesta de Pascua, Dios nos ordena celebrar la fiesta de panes sin levadura, en la cual tenemos que comer durante 7 días los panes ácimos sin nada leudado. Pero el entendimiento espiritual vino solamente con Jesús, que nos enseñó las cosas más allá de lo físico. La ley dice no matarás, pero Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de transgredir ese mandamiento. Una dimensión espiritual antes desconocida por la nación física de Israel, pero revelado a nosotros, miembros de su iglesia. Veamos lo que Jesús enseñó acerca de la levadura. Esto está en Mateo 16. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 16.
empezando por el versículo 5. Mateo 16. Del versículo 5 al versículo 12. Y viniendo sus discípulos, empezando por el versículo 5, de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, los discípulos, esto dice porque no tomamos pan. Se habían olvidado ellos de pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes que entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Eso de olvidar pan era el de menos. Jesús podía hacer aparecer pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzaste? Esto fue el versículo 9, ahora versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, versículo 12, se entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús comparó la doctrina equivocada y engañosa de los fariseos a la levadura. Entonces Jesús advertía a sus discípulos a que se apartasen de algo más, de algo malo, que podía contaminarlos. Acá Jesús está usando de algo físico, panes y levaduras, para una enseñanza espiritual. Dios nos ordena comer panes sin levaduras por 7 días. Es un simbolismo físico de algo mucho más importante y espiritual. Nos enseña que tenemos que apartarnos de algo muy malo, que es el pecado en nuestras vidas. ¿Cuándo Dios nos pide que hagamos? Inmediatamente después de observar la fiesta de la Pascua. Y en el sentido espiritual, inmediatamente después de arrepentirnos, bautizarnos y aceptar el sacrificio supremo de Jesús por nosotros. Ya festejamos la Pascua. Ahora estamos comiendo por 7 días panes sin levadura. Ya nos hemos arrepentido y bautizados en aceptación a la sangre de Cristo que nos lavó del pecado y nos limpió. Ahora mantengámonos para siempre apartados del pecado. Aquí se aplica las célebres palabras de Jesús cuando dijo, ve y no peques más. Pablo amplía más aún lo que Jesús enseñó. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 6. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice Pablo, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabían los israelitas. Que un poco de la levadura leuda toda la masa. Pero ellos nunca llegaron a comprender su significado espiritual. Pero nosotros sí, gracias a Dios, que nos llamó, y a Jesús, que se sacrificó por nosotros una sola vez para siempre.
Por eso la advertencia de Pablo es para nosotros hoy. Versículo 7, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La vieja levadura es la que la utilizaba la antigua nación de Israel. Cada año observaban esa fiesta y no comían nada leudado, pero seguían cometiendo error tras error, porque no aplicaban su significado espiritual en sus vidas. Pero nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la Pascua por nosotros. Entendemos que Él nos llamó y nos quitó de las garras del maligno y nos dio una oportunidad de escoger seguir este camino. Versículo 8, 1 Corintios 5, versículo 8. Así que hagamos la fiesta, festejemos la fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. La fiesta es apenas 7 días y sabemos que para Dios 7 es sinónimo de perfección. Entendemos que debemos apartarnos del pecado para siempre, a partir del momento que hemos aceptado el sacrificio supremo de Jesús. Para ese fin fuimos llamados ahora. Por eso Dios nos sacó de las garras del maligno representados por Egipto. ¿Quién ha dado el primer paso? Jesús, al sacrificarse por nosotros. ¿Quién debe dar el segundo paso? Nosotros, al escoger seguir este camino y vivir una vida plena sin pecado. Y en conclusión, pasemos a 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. 1 de Juan 4, versículo 19. Y entenderemos por qué guardamos la fiesta de panes sin levadura y obviamente todas las fiestas santas. 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros guardamos la fiesta de panes sin levadura y aplicamos su significado en nuestras vidas porque Cristo ha dado el primer paso al sacrificarse por nosotros en la Pascua.